Ezequías había sido un rey, mis hermanos, que había pasado por situaciones difíciles él. Pero a diferencia de su padre, el rey Ezequías había eliminado o tratado de eliminar la adoración a dioses que no eran verdaderos. Y se veía constantemente que iba Ezequías, iba eliminando altares y encontraba lugares que ponían debajo de los árboles grandes y los eliminaba. Y trataba de llevar al pueblo de Dios de vuelta hacia Dios. De vuelta hacia Dios. Pero todo lo que encontraba en su camino era en contra de él. Por un lado, le agradecía a Dios por lo que Él le daba, por la oportunidad de que su pueblo, el pueblo de Judá, todavía existiera. Y era algo muy importante porque en ese tiempo los israelitas acababan, hace como unos 9 años antes, los israelitas habían sido desaparecidos de la faz de la tierra. Ya no existían, las 10 tribus de Israel ya no existían. Quedaban solamente 2, que era Judá. Pero ellos tenían una promesa, que un día iba a llegar un Mesías. Y si esas 2 tribus desaparecían, no podía haber más promesa. Pero Ezequías había hecho algo interesante que hacemos muchos de nosotros. Ezequías le pasaba unas cuantas talentos y oro y plata, en fin, al rey de Asiria para que no lo ataque. Pero resulta, mis hermanos, que el rey de Asiria muere. Y cuando el rey de Asiria muere y va a entrar su hijo, Ezequías dice, esta es mi oportunidad. Lo que voy a hacer es me voy a rebelar. Voy a rebelar contra el rey de Asiria. Porque Dios está conmigo. Me voy a rebelar. Y se rebeló. Se rebeló él, se rebeló el rey de Egipto, se rebeló el rey de otro lado. Y juntos dijeron, vamos a estar ahora juntos, vamos a enfrentar a Asiria, los vamos a derrotar y se acabó. Se acabó el problema. Pero resulta que no salió así. Según de Reyes 18:13. En el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Y el rey Ezequías de Judá envió a decirle al rey de Asiria que estaba en Laquis. Miren lo que pasó aquí. He pecado. Aléjate de mí y yo haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso al rey Ezequías de Judá un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Y el versículo 15, mis hermanos. Miren lo triste de esto. Y Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. 16. Además removió el oro de las puertas y quiciales del templo del Señor, que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro y se lo entregó al rey de Asiria. Mis hermanos, ¿cuántas veces no te sientes así? Luchas. Y piensas que estás siguiendo lo que Dios te está diciendo que hagas. Pero por un lado estás diciendo, Señor, guíame. Pero por el otro estás dándole las riquezas al que no se lo debes de dar. Por un lado dices, Señor, guíame. Pero por el otro estás dando tu tiempo a quien no se lo debes de dar. Por un lado vienes a la iglesia, pero por el otro durante la semana estás lejos de Dios. Habían pasado solamente alrededor de 300 años entre la muerte de David y este momento del cual estamos hablando. Solo 300 años. Pero a pesar de que Ezequías se fue donde el rey de Asiria y le dijo, mira, perdóname. I'm sorry. Sí, me rebelé contra ti, pero olvidémoslo. Así que toma toda esta riqueza y olvidémonos del asunto. Comencemos en borrón y cuenta nueva.
Pero el rey de Asiria tomó lo que le dio Ezequías y encima de eso lo quiso atacar. 17. Después el rey de Asiria envió desde Laquis un gran ejército contra el rey Ezequías. Venía comandado por el Tartán, el Rabsaris y el Rabsaces, y estos vinieron y atacaron a Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en dirección del campo del labrador. Allí llamaron al rey, pero salieron a hablar el mayordomo, el escriba y el canciller. Ezequías estaba encerrado. Su problema era que los asirios habían atacado una serie de ciudades. Se considera que eran como 46 ciudades fortificadas de Judá que estaban todas tomadas por el imperio asirio. ¿Y cuántas veces no te sientes tú así, mis hermanos, también? Que parece que todas tus opciones se van acabando. Y tú sientes que todavía te mantienes en pie, porque recibes de un lado, recibes del otro, o porque quizá te quedas sin trabajo, pero tienes recursos todavía, o porque vives aquí y seguramente hay algún unemployment o algún tipo de ayuda. Y mientras hay algo, te mantienes todavía con la esperanza, todavía sabiendo, bueno, todo eso está pasando a mi alrededor, pero I'm okay. I'm still okay. Mientras eso pasaba, Ezequías se continuaba dándole más a Asiria. Pero ahora Asiria lo estaba atacando directamente. En el 19. Y el Rabsaces, o sea, el asirio, les dijo: vayan y díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué base tienes para estar tan confiado? Sin base alguna. Aseguras contar con planes y fuerzas para declararme la guerra. Pero ¿cuál es tu apoyo para rebelarte contra mí? Tú confías en Egipto, que no es más que un roto bastón de caña. Si te apoyas en ese bastón, acabarás con la mano atravesada. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen que confían en el Señor tu Dios, ¿acaso no es el mismo Dios cuyos altares Ezequías quitó, ordenando a Judá y a Jerusalén adorar solamente delante del altar de Jerusalén que él mandó hacer? Ezequías, yo te ruego que le des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, que ha dicho: yo te daré 2000 caballos y tú tienes otros tantos jinetes para que los monten. Aunque confíes en Egipto y en sus carros de guerra y en su caballería, no podrás hacerle frente al menor de los capitanes de mi señor. ¿Acaso crees que he venido aquí sin que el Señor me haya ordenado destruirlo? El representante de Asiria estaba diciendo: yo he venido porque Dios me mandó a destruirte. Dios me mandó a destruirte. Sucedió que después, mientras él estaba diciendo eso, los representantes de Israel le dijeron: mira, cállate, no sigas hablando. Mejor cambiemos de idioma, hablemos en arameo, para que los que están en las murallas que nos están viendo no escuchen. Pero el representante de Asiria no les hizo caso. Y más bien dijo: no, yo les voy a decir a ellos qué es lo que realmente está pasando. Y miren lo que les dijo, 27. ¿Y acaso mi señor que me ha enviado a decirles esto a ustedes y a su amo, y no a la gente que está sobre la muralla expuestos como están a comerse lo mismo que ustedes, su propio excremento, y a beberse su propia orina? Dicho esto, el Rabsaces se levantó y en la lengua de Judá clamó a gran voz: escuchen las palabras del gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no podrá librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los haga confiar en el Señor, aunque les asegure que el Señor los salvará y que en esta ciudad no será entregada en mis manos. No le hagan caso. Y el 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su tierra de mis manos? Lo que le está diciendo es: si Dios no cuidó a ellos, los dioses de ellos, ¿tú crees que tu Dios te va a cuidar a ti? No solo que no te va a cuidar, sino que hay 46 ciudades judías que ya las conquisté. Y si tu Dios no cuidó las 46 ciudades que ya conquisté, ¿por qué te va a cuidar a ti?
¿Y cuántas veces no te sientes que el enemigo te dice eso a ti, mis hermanos? What are you talking about? Mira al hermano tal, mira la experiencia del otro, mira lo de más allá. Si les pasó a ellos, ¿tú crees que no te va a pasar a ti? Y Ezequías tenía miedo. Tenía miedo porque él había tratado de hacer lo correcto a los ojos de Dios, pero le iba mal. Le iba mal una y otra vez le iba mal. Y entonces se cansó en cierta forma de hacer, de simplemente depender de Dios y decide depender ahora del rey. Mira, acá hay riquezas, llévatelas, pero no me ataques. Toma estas riquezas. Y no era la primera vez que lo hacían. Y era la segunda vez que el pueblo de Judá básicamente dejaba el templo vacío para entregárselo al rey de Asiria. Y nunca les iba bien. Y ahora el representante rey de Asiria les dice: stop confiando en Dios. No ayudó a toda esta gente, no te va a ayudar a ti tampoco. Pero el 19, mis hermanos, comienza la descripción de lo que pasó. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y entró en el templo del Señor. Luego ordenó que el mayordomo, el escriba y los ancianos de los sacerdotes se vistieran también de cilicio y se fueron donde el profeta Isaías. 3. Versículo 3, 19:3. Los representantes de Ezequías ahora están hablando con Isaías. Este es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia, pues los hijos están a punto de nacer y la parturienta ya no tiene fuerzas. Tal vez el Señor tu Dios habrá oído todo lo que ha dicho el Rabsaces, a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para ofenderlo con sus palabras. Por tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. Lo mismo que hicieron con Israel. Con Israel los atacaron, los eliminaron, sacaron a toda la gente que había en Israel y pusieron gente de otros pueblos que no adoraban a Dios. Por eso es que hoy se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. No se sabe qué pasó con esas 10 tribus. Esa gente fue dispersa por los asirios. Y lo mismo iba a pasar con Judá. Así que ahora, después que Ezequías haya visto todo lo que había pasado con Israel, se ve a sí mismo y dice: Señor, ayúdame. Porque ahora tengo esta gente ahora a mi puerta, están aquí. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, no te sientes así durante la semana? Que tienes los problemas right there en tu puerta. Inmigración, trabajo, problemas familiares. Y tú dices: Señor, pero estoy tratando de hacer lo correcto ante tus ojos. I'm trying. Señor, pero mira. Mira lo que me está pasando. Y en el versículo 6 dice Isaías: vayan y digan al rey que así ha dicho el Señor. No tengas temor por las palabras que has oído, con las que me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Yo voy a poner un espíritu en él que lo haga oír rumores y volverá a su tierra, y en su tierra haré que caiga a filo de espada. El Rabsaces no había venido con todo el ejército, pero iba a ir. Así que antes de irse, en el versículo 10, le dice: no te dejes engañar por el Dios en quien tú confías, y que dice que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú ya debes saber lo que los reyes de Asiria han hecho con todas las naciones y cómo las han destruido. ¿Acaso crees que tú podrás escapar? Así que Ezequías decide hacer algo interesante. Versículo 16. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha mandado blasfemarte a ti, el Dios viviente. 17. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido naciones y países, y que han lanzado al fuego a sus dioses. Pero es que ellos no eran dioses, sino hechura humana de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pero ahora, Señor y Dios nuestro,
sálvanos de su poder. Yo te lo ruego, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Y yo no sé cuál es tu problema hoy, mi hermano, pero quiero que recuerdes este versículo en el 19. Señor, Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Y ese es el Dios a quien servimos hoy. Ese es el Dios que nos ve dudando, incluso nos ve como el rey de Ezequías, confiando en nuestro trabajo, en el dinero que tenemos en el banco, en los documentos que tenemos en algún cajón, y nos dice, sí, te veo confiando en eso, pero también sé que si tú vienes a mí y me pides ayuda, yo estaré contigo. La promesa del Señor no falla a pesar de quienes somos. A pesar de quienes somos. Eso le dijo Ezequías a Dios. Luego Dios se comunica con Isaías. Isaías habla con Ezequías, respóndele. Versículo 20. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. He escuchado lo que me has pedido acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Y mire nuestro Dios, 19:27. Yo te conozco muy bien. Sé cuándo entras y cuándo sales. Y también sé cuánto ruges contra mí. Eso le está hablando rey de Asiria. Y porque me has desafiado y porque me he enterado de tu arrogancia, voy a ponerte un gancho en la trompa y un freno en el hocico. Y te haré volver por donde viniste. Resulta que en esos tiempos Asiria, cada vez que conquistaba a un nuevo reino, agarraba al rey y le ponía un gancho en la nariz. Y los iba jalando. Así que lo que Dios le está diciendo es, tú vienes aquí a atacar a mis hijos, a mi pueblo. Pero te vas a ir como un esclavo. Te vas a ir como un esclavo. Con la misma forma como tú haces a los reyes que tú terminas subyugando. Y le dice Dios en el versículo 29 a Ezequías. Y a ti, Ezequías, te doy esta señal. Este año y el siguiente comerán ustedes lo que crezca por sí mismo. Pero el tercer año podrán sembrar y cegar, plantar viñas y comerán lo que ellas produzcan. Y los sobrevivientes de Judá volverán a echar raíces y tendrán muchos hijos. Porque en Jerusalén y en el monte Sión quedará un remanente que se salvará. Esto lo haré yo el Señor por mi gran amor. Y mis hermanos, aquí en Toronto hay un remanente que se salvará. Y la pregunta no es tanto si Dios quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Ezequías pudo haber dicho, bueno, tiremos más riquezas al rey de Asiria para que nos deje tranquilos. Al fin y al cabo, estaba haciendo el bien, no funcionó. Le mandé riquezas, no funcionó. Bueno, definitivamente Dios no me quiere ayudar entonces. Pero lo que aquí muestra la Biblia es que Dios sabe que hay un remanente y quiere un remanente y está dispuesto a sustentar a su remanente. Y la pregunta para ti es, ¿quieres ser parte de ese remanente? Y es un día a día, una experiencia del día a día. Y en el 32, por tanto así dice el Señor acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no lanzará ninguna flecha contra ella, ni se enfrentará a ella con escudos, ni levantará contra ella terraplenes. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad. ¿Qué más nos vale estar del lado de Dios que estar sin Dios? Porque ese rey de Asiria, con el imperio que tenía, ya no existe. Quedan son ruinas. El rey de Egipto, con lo que se considera hasta el día de hoy, 3000 años de historia de Egipto. ¿Qué es ahora? Lugares para visitar. Babilonia, Medio Persa, Grecia, Roma. ¿Qué son hoy? Y así como esa gente pasó, nosotros también vamos a pasar si Dios no viene antes. En tu experiencia del día a día, ¿estás dejando
tu vida en las manos de Dios a pesar de lo que ves enfrente de ti? Aunque rey de Asiria, aunque tus problemas, ese problema que tú temes más, aunque ese problema te esté atacando y esté a tu puerta, aún te puedes acercar a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. For me. Just help me out. Just help me out. Y la Biblia nos habla tantas veces de historias en las que uno mismo hace algo y Dios dice, por ejemplo, con Gedeón: hey, pon un cántaro, pon un fuego, ponlo ahí, sal, corre, haz esto, haz el otro. Pero esta vez Dios le dice: tranquilo, quédate allá adentro, quédate en la ciudad, quédate ahí. I'll do it for you. I got you. I got you. Y mis hermanos, yo me quiero regocijar en ese Dios, esconderme en ese Dios. He's got me. Puede que no parezca. Puede que las circunstancias te muestren lo contrario. Puede que ya estés cansado de tanto luchar. Puede que hasta desanimado estés. Puede que las cosas que ya te han pasado hasta ahora te hacen ver atrás y decir: Señor, ¿qué puedo esperar? Esos momentos difíciles que has pasado, que hasta el día de hoy lo recuerdas. Las cosas que dejaron cicatrices en tu vida. Y que eso te hacen pensar: Señor, ¿realmente puedo confiar en ti? ¿Realmente puedo confiar que tú estás conmigo? ¿Realmente puedo confiar? En el 34, Dios dice: por mí mismo y por mi siervo David, yo ampararé esta ciudad y la salvaré. Pero David había muerto 300 años antes. Pero las promesas de Dios no fallan. Duraron 300 años y durarán miles de años. Y me llegan hasta el día de hoy. Y cuando Dios me dice a mí que va a estar conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando el salmista dice eso, me llega hasta mí. Y un día Dios me va a salvar. Un día Abraham Lincoln estaba por salir a dar un discurso. Y uno de sus consejeros le dijo, lo ve nervioso, circulando de un lado a otro, circulando de un lado a otro. Y su consejero le dice: presidente, tranquilo, Dios está con nosotros. Y Abraham Lincoln se queda mirándolo y le dice: eso no me preocupa. No me preocupa si Dios está con nosotros. Lo que me preocupa es si nosotros estamos con Dios. Dios ya te lo prometió. Dios ya te dijo, Dios ya te mostró esta historia. Hey, ese Asiria que tú tienes, don't worry about it. Just come to me. Just tell me. Just tell me. Sí, yo sé que entregaste tus riquezas. Sí, yo sé que el templo lo dejaste prácticamente vacío. Yo sé. Yo sé que vienes a mí solamente porque intentaste lo otro y no te salió. I know that. I know que vienes para la iglesia porque quizás intentaste otras cosas y ahora no sabes qué hacer. Y entonces dices: no me queda otra. Bueno, solo me queda Dios. Pero en esas circunstancias, Dios tiene misericordia. Y Dios tiene gracia. Y Dios te dice: ven a mí. Just ven. Just ven. Y Dios hará el resto. Y sí quiso el resto. Sucedió que esa misma noche, versículo 35, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Por la mañana, cuando se levantaron, se encontraron que por todas partes había cadáveres. Entonces el rey Sennacherib de Asiria se fue de regreso a Nínive y nunca más volvió. 37. Pero un día, ¿recuerdan la promesa que Dios había hecho a través de Isaías? Se va a volver a su pueblo y va a morir. 37. Pues un día, mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo hirieron a filo de espada. Y luego huyeron al territorio de Ararat. En su lugar reinó su hijo Asarjadón. Mucho cuidado con meterse con los hijos de Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado.
Pero cuando uno ve los versículos, parece que sucedió inmediatamente. Y no sucedió inmediatamente. La historia muestra que pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Hasta que los hijos lo mataron al rey. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nos encontramos nosotros así también? Esperando la promesa de Dios. Y a veces dudamos porque no sucede. Las promesas de Dios son ciertas. Fueron ciertas en ese tiempo, son ciertas ahora. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Conocemos a muchos que se fueron al descanso y que están a un segundo de ese pronto, a un abrir y cerrar de ojos. Just one second. El día de reencuentro está cerca. El día de nuestra salvación está cerca. El día en el que todas las promesas se van a terminar de cumplir está cerca. Y sea cual sea lo que estás enfrentando hoy, es temporal. Y pronto se va a acabar. Porque para los hijos de Dios los problemas suceden, pero somos más que vencedores. Y nuestra gran victoria ya está pronta. Ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.